repetibilidad y correlaciones genéticas. Hoy vamos a ver y definir cada uno de estos 3 parámetros y tratar de entender por qué son tan importantes. Recuerden siempre acompañar estas diapositivas con los libros, ¿sí? Con los 2 libros de Cardelino y de Nicolás de Genética Veterinaria. También pueden buscar algo en internet, pero es lo básico, porque son conceptos básicos. Así que recuerden siempre tratar de estudiar apoyándose en los libros. Esto que les presento no es un libro, es simplemente una forma de ayudarlos a entender el tema en la primera aproximación. Bueno, ¿qué es la heredabilidad? Hay distintas definiciones intuitivas. Ustedes supongo que también la han estudiado en mejoramiento vegetal. Acá vamos a hacer algunos ajustes a los que en teoría han visto en mejoramiento vegetal. Acá en mejoramiento animal, cuando hablamos de heredabilidad, siempre vamos a hablar de heredabilidad en sentido estricto. Bien. Bueno, pero no nos adelantemos. La heredabilidad como definición, hay una definición intuitiva que es una medida del grado en que los hijos se parecen a los padres. ¿Sí? ¿Cuánto se parecen los hijos a los padres? Eso nos puede dar una intuición de lo que es heredabilidad. Una definición un poquito más exacta es la siguiente, es la medida de la fuerza de la relación entre el fenotipo y el valor de cría para una característica en una población. ¿Sí? Hay definiciones más teóricas aún, que en definitiva esta es la definición que, como les anticipaba antes, nos vamos a fijar, ¿no? En la definición de la variable, teóricamente, en sentido estricto. El cociente entre la varianza de los valores de cría y la varianza de los valores fenotípicos, que no es otra cosa que esta definición puesta en una formulita. Es cuánto de la variabilidad fenotípica que observo. Recuerden que varianza es diferencias, o sea, cuánto de las diferencias fenotípicas que observo en la población se debe a diferencias aditivas. Entonces, esta fórmula básicamente podemos pensar, pensando a partir de ella, que la varianza fenotípica es toda esta, ¿no? Este segmento. Una alta heredabilidad implicaría que de toda la varianza fenotípica, una gran proporción se debe a la varianza aditiva y menos a la varianza ambiental y la no aditiva. Y una baja heredabilidad implica que de toda la varianza fenotípica, una partecita muy baja se debe a diferencias aditivas. Bueno, hay definiciones alternativas de heredabilidad que nos ayudan y las vamos a emplear mucho para otros cálculos. Son definiciones también teóricas, pero que explican mucho por qué la usamos en otros temas. Una definición alternativa es que la heredabilidad la puedo mirar como una asociación entre el fenotipo y el valor de cría, o sea, para una característica dada, ¿no es cierto? Entonces, esta asociación la puedo cuantificar a través de la correlación. La correlación se simboliza como una R minúscula y se suele poner como subíndice las variables que estoy correlacionando, en este caso aditividad y fenotipo. Es muy raro que conozca el valor aditivo y el valor fenotípico, pero si pensamos que podemos tener las dos cosas, el valor fenotípico por un lado y el valor aditivo del mismo individuo, si esa asociación entre estas dos características es fuerte, significa que el fenotipo y el valor aditivo están altamente relacionados. Y esa correlación la podemos medir a través de la heredabilidad. No directamente, sino la raíz cuadrada de la heredabilidad.
sea, si yo obtengo la correlación entre el valor aditivo y el valor fenotípico, ese valor elevado al cuadrado me va a resultar la heredabilidad. Hay otra forma de ver la heredabilidad si yo relaciono el valor aditivo con el valor fenotípico. En vez de mirarlo a través de la correlación, lo puedo ver a través de la regresión. El coeficiente de regresión se lo suele denominar como B o beta. Entonces, la regresión entre el valor de cría y el valor fenotípico, esa pendiente o ese coeficiente es directamente la heredabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta información, por un lado tengo, imaginen, una columna de valor aditivo del individuo y por otro lado tengo una columna con el valor fenotípico, ¿sí? La regresión, si le pido a Infostat que realice una regresión, el coeficiente de regresión me da información directamente sobre la heredabilidad. Y el coeficiente de regresión B o beta representa la pendiente, que me indica que cada vez que cambio u observo un fenotipo mayor, por ejemplo, también voy a observar un valor aditivo mayor, ¿no? Entonces esa relación me habla de heredabilidad. Ninguna de estas dos aproximaciones, la correlación y la regresión, se usa para estimar la heredabilidad. Son definiciones teóricas. Ya vamos a ver cómo la podemos llegar a calcular, pero son definiciones muy teóricas que ustedes tienen que rumiar, masticar para entender el concepto. Entonces podemos resumir que la heredabilidad es un parámetro poblacional. Los valores de la heredabilidad varían entre 0 y 1, son siempre positivos. Es propia de una población, de un ambiente dado y un momento dado, ¿no? Como sabemos que es la variabilidad de los valores de cría sobre la varianza fenotípica, entonces si se cambian los valores aditivos, si se cambia por selección, obviamente voy a tener un pequeño cambio en la heredabilidad. Por eso es importante esta parte, ¿no? Definida para una población, un ambiente y un momento dado. Y puede cambiar, obviamente, de una población a otra, en diferentes ambientes, por selección y también por consanguinidad. Los valores de la heredabilidad, como dijimos, van de 0 a 1, pero a la vez podemos reagrupar los valores. Hay algunos comportamientos o algunos valores de heredabilidad que están asociados más a ciertos caracteres. Por ejemplo, heredabilidades que van de 0,15 o menos, a veces también se usa 0,20 acá o menos, son aquellas heredabilidades que generalmente acompañan a los caracteres reproductivos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con reproductivos? Por ejemplo, intervalo parto-concepción, retorno al celo, número de nacimientos vivos. Todo aquello entonces relacionado con reproductivos tienen baja heredabilidad. Todos aquellos caracteres relacionados con la producción, como producción de carne, producción de leche, producción de contenido de proteína, todo eso tiene heredabilidades medias, que llegan hasta 0,40. Las de calidad de producto son las que se consideran altas, y también algunos caracteres anatómicos pueden estar en este rango, y muchos de los caracteres esqueléticos, anatómicos, tienen heredabilidades consideradas muy altas, mayor a 0,60, ¿no? Pero bueno, esto es orientativo, ¿está? Generalmente, como es complicado calcular las heredabilidades, esto puede ser una primera aproximación para poder usar el valor de heredabilidad, que ya vamos a ver por qué es tan importante. Bueno, para los caracteres de producción de leche,
Esta es una foto que saqué del libro que compré hace un año, que las fotocopias se las dejé el año pasado bueno, en la universidad, pero ahora ya no puedo acceder y ustedes tampoco. Así que bueno, nos quedamos con las fotos. Es un libro de la doctora Miquel de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es bastante práctico, es muy chiquito y tiene los conceptos de mejoramiento aplicados a los sistemas productivos. Yo no lo tengo, acá lo tengo en la facultad, en mi box. Si no lo hubiera escaneado se los mandaba para que lo lea, pero también me quedé sin el libro en estos momentos. Bueno, la heredabilidad para caracteres, entonces producción de leche. Acá saqué una fotocopia porque es una recopilación bastante interesante. Fíjense en los caracteres productivos, ¿sí? Las heredabilidades que tiene, que en muchos casos, como en este, se expresan en porcentaje. Pueden también encontrar heredabilidades, por ejemplo, para caracteres reproductivos y sus errores estándares. Fíjense, esto ya no está expresado en porcentaje. Esta heredabilidad está expresada que va de 0 a 1, ¿no? Sino acá pondría el valor de porcentaje. Lo que está expresado en porcentaje acá es el carácter, no se confunda. ¿Qué diferencia hay entre esta heredabilidad y esta? Más allá de que esté o no acompañada por la unidad de medida. Bueno, acá obviamente estos son los valores que sacan de estas citas, pero yo estaría más interesada en mirar este tipo de información. Generalmente cuando hace una persona, trabaja los datos numéricamente y obtiene un valor, hay que acompañar ese valor obtenido por una medida de confianza, porque ese valor se obtiene a través de una muestra, no a través de la población. El error estándar acá es la medida de confianza. ¿Qué nos está diciendo? Que para este carácter en la población, intervalo hasta el primer servicio, la heredabilidad es de 0,02 y el error estándar es muy chiquitito. Eso nos da idea a nosotros de cuán fiable es este valor de heredabilidad. El error estándar nos indica el más menos, ¿sí? O cuando uno literalmente dice más o menos la heredabilidad está en 0,02. ¿Pero cuánto es ese más o menos? Bueno, el más o menos es muy chiquito, así que son buenas estimaciones. Siempre cuando busquen información en internet sobre cualquier parámetro, sobre cualquier valor, si es una publicación seria, debería ir acompañada por una medida de confianza para que uno pueda saber hasta qué punto podríamos tener fiabilidad acerca de ese valor. Esto es, los voy a volver a decir muchas veces, la heredabilidad se refiere a una característica en una población, es decir, la heredabilidad de un intervalo entre partos, la heredabilidad de peso al destete, la heredabilidad de diámetro de fibra, siempre referida a una característica, pero además referida a una población, la heredabilidad del diámetro de la fibra en ovejas merino en el sur de Argentina, ¿no? La heredabilidad de peso al destete del establecimiento de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? De la Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces, siempre recuerden, ¿por qué? Porque esto es importante, porque cuando ustedes supónganse que no tienen la información de la heredabilidad y la buscan en bibliografía, ¿sí? Y no tienen datos. Bueno, hay que mirar de dónde ha sido extraída este valor. Acá dice, rápidamente decimos, bueno, heredabilidad de caracteres reproductivos del carácter intervalo hasta el primer servicio. Pero nos estamos refiriendo a Holanda argentino, o a otra raza, o a la raza Jersey, o a la Holstein. O sea, ¿cómo es esto? Recuerden, para poder tomar este valor como propio, apropiárselo, hay que tener mucho cuidado en el tema de
precisamente en el tema de la población. Bien. ¿Para qué me interesa conocer el valor de la heredabilidad? ¿Por qué no me quedo directamente con aquellos valores orientativos? Bueno, primero porque aquellos valores que les presenté antes, de los rangos de heredabilidad, son orientativos simplemente, pero yo necesito el valor. El valor de la heredabilidad es muy importante porque lo puedo usar como estrategia de mejora de una característica. Si yo tengo una heredabilidad alta, eso me implica que las diferencias entre los individuos se deben a la variabilidad aditiva, y eso me va a permitir orientar las herramientas del mejoramiento hacia la selección, es decir, seleccionando los mejores animales, ¿sí? Voy a obtener una respuesta más efectiva porque voy a acumular genes favorables en la población a través de la selección. En cambio, si hay una baja heredabilidad, en donde la componente aditiva involucrada en el carácter es baja, entonces pienso que hay también una alta influencia ambiental. Por lo tanto, lo que observo no se debe a variabilidad aditiva, sino que se debe a otras componentes, y si yo selecciono no voy a obtener una buena respuesta. Y esto implica que voy a tener que usar o emplear otras estrategias de mejoramiento, que son las que se denominan cruzamiento. Cruzamiento, y por supuesto siempre se hace la selección, pero básicamente la mejor forma de mejorar o de modificar genéticamente este carácter va a ser a través de los cruzamientos. Entonces, si conozco el valor de heredabilidad y es baja, la mejor estrategia es realizar cruzamientos, y si es alta, entonces la selección es suficiente.